que no sube el arroz. Entonces, estas son propuestas que le estamos haciendo al gobierno de la República dentro de la negociación salarial que se está convocando para este fin de mes y principios del otro. Por ahí luego para conversar con ustedes en lo que tengan a bien, porque hay otra serie de puntos importantes. Público, perdón, ¿cuánto para el sector privado estamos pidiendo un 10%. Para el sector privado. Para el sector privado. ¿Y para el sector público? Para el sector público hay un acuerdo previo, que el acuerdo con el gobierno para el sector público es que se paga la inflación acumulada de cada semestre. En este momento, ya solo a mayo llevamos un 5.8 de inflación acumulada. Posiblemente de aquí a ¿cómo se llama? A junio, que es el que falta, llegue a 6. Entonces, hay un acuerdo que al menos se tiene que pagar la inflación acumulada, si es 6,6. Pero, como resulta es que la inflación nos la pone en un número abierto, 6%, pero si revisamos, si desglosamos la inflación, resulta que la canasta básica, lo que comemos los comunes, los que no vivimos en esos castillos, que mandan a comprar por internet, ¿verdad? Que mandan a comprar por internet. No es un 6, es como un 20. Es entre un 18 y un 20%, y un 22%. O sea, lo que consumimos los trabajadores y las trabajadoras, la gente pobre, el pueblo de Costa Rica, la inflación no es del 6. La inflación general es del 6, pero la inflación de esos productos básicos, lo que es la famosa canasta básica, esos productos rondan entre el 18 y el 20%. Esto quiere decir que nos están haciendo una gran ingratitud. Primero, porque si yo gano 4 millones de colones, la inflación es un 6%, de ahí tengo, me va pura vida. Pero si yo gano 300,000 pesos y tengo que dedicar 200,000 para la canasta básica, se me dispara. No me está quedando nada para los otros servicios y para las otras necesidades. Todo tengo que utilizarlo en el pago de esa canasta básica. Y por tanto, a mí me están recargando la inflación, que es un 6% general, para mí me cuesta un 18%. Entonces, nosotros estamos reclamando que a la par del aumento general, para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, debe haber un ajuste técnico especial para los trabajadores que no son profesionales. No planteamos que a los profesionales no hay que pagarles, hay que pagarles conforme al acuerdo. Un 6% general para todos, más un ajuste especial adicional para todos los trabajadores que no son profesionales, que son los que ganan menos de 300,000 colones. Y entonces ahí sí vamos a tener un ajuste de salarios importante para este sector, porque el gobierno lo que nos ha propuesto es que si hay un aumento del 6% para todos, le demos a los profesionales un 1, un 2, y que le demos un 6 a los que no son profesionales. O sea, le estamos quitando de por sí que los profesionales del sector público, si los comparamos con otros profesionales, ganan muy poquito. La verdad es que se están yendo del sector público porque lo que pago es muy poco salario. Entonces los profesionales se están yendo para la empresa privada, lamentablemente, y estamos desmantelando de profesionales al sector público. Eso nosotros no lo aceptamos. Estamos de acuerdo en que mínimo se haga un aumento general, como el que acordamos, de un 6%, si es que así cierra la inflación, de un 7% si es que cierra en un 7%, pero que haya un ajuste técnico especial para todos los trabajadores con el ánimo de proteger esta necesidad. La necesidad es que para este grupo de trabajadores lo que tienen que disponer de su salario para pagar inflación es de un 18%, mientras que los otros sectores es de un 6%. De ahí que nosotros estamos haciendo este planteamiento particular al gobierno de la República. ¿Y cómo crees que vaya a suceder? ¿Cómo van las cosas en el Consejo de Salarios? No, el Consejo de Salarios es para el sector privado, pero ahí si el gobierno ha dicho, y lo dijo, que se comprometió al Mercedes-Benz, se comprometió a la moto BMW, ¿y cómo se compra eso? Yo trabajo, se trabaja el salario. Es muy caro, Entonces, el gobierno de la República esta vez tiene que, si es consecuente con lo que dice... Ni siquiera un aumento del 10% que proponen los sindicatos cubriría los costos de ese BMW. Vamos a quedar cortos, posiblemente, de acuerdo a lo que el gobierno dice, lleve un 20% el gobierno a la mesa, y más bien los sindicatos nos quedemos cortos. Pero ojalá que el gobierno, aunque sea, respalde la tesis nuestra y firme el 10% y no se acomode con los empresarios, porque lamentablemente el gobierno, como sabemos cómo son los gobiernos todos, dicen A pero hacen H, entonces seguramente se va a acomodar con los empresarios para seguir engordando a los ya de por sí muy ricos que hay en el país a costillas de la clase trabajadora y del pueblo en general. Lamentablemente esa ha sido la práctica de los gobiernos y no esperamos más, pero lo que hay que hacer es ir a
a bregar, a luchar y llamar a la gente también. Ojalá aquí saliéramos todos con las ollas, con las sartenes, a la calle, a hacer una protesta nacional exigiendo que efectivamente la riqueza que producimos entre todos y entre todas se distribuya equitativamente entre todos los sectores de la población. Yo creo que plantea un tema muy importante. ¿A cuáles empresarios nos referimos? Yo creo que a todos. A los empresarios nacionales y a los extranjeros. Todos. Porque alguien me ha dicho a mí, pero es una injusticia, ¿cómo va a pagar un aumento de salarios una empresita que apenas tiene 3, 4 trabajadores? Lo van a quebrar. Lo van a quebrar, nos dicen. No. Si resulta que esa empresa, por ejemplo, usted tiene 3 buses, tiene 3 choferes. 3 buses, 3 choferes, pero va a recibir el combustible exonerado, puede pagarles perfectamente el aumento de salario porque se va a ahorrar ahí una buena tajada. Pero además de eso, si exigimos políticas públicas de apoyo para la pequeña y mediana empresa, porque aquí el problema no es el aumento de salarios, el problema es que tenemos gobiernos irresponsables que solo han apostado al gran capital financiero y a las grandes exportaciones y tienen votado totalmente a los productores nacionales. Agro, claro. Ese es el problema. Por eso es que no tienen capacidad los productores nacionales, muchos. ¿Por qué? Porque están votados, están a la libre, pero yo no entiendo cómo los productores nacionales, lamentablemente muchos de ellos, todavía siguen dándole el apoyo y la mano a estos gobiernos demagogos que hemos tenido en los últimos 25 años. Ciertamente no. En Costa Rica sí podemos hablar de crisis alimentaria en Costa Rica, y le vamos a decir por qué. Porque lamentablemente hace 25 años con los programas de ajuste estructural y estas políticas neoliberales, nuestros gobiernos quebraron a nuestro campesinado, lo tienen prácticamente sepultado. Entonces ciertamente aquí sí hay crisis porque renunciamos a producir, pero mundialmente no hay crisis de alimentos. O sea, lo que hay es una mala distribución de la riqueza, una pésima distribución de los alimentos. A nivel mundial. ¿Por qué? Porque aquí nos han hablado de libre comercio y hay 4 empresas transnacionales que controlan el mundo de los alimentos y la producción de alimentos. Entonces, ¿de cuál libre comercio estamos hablando? Así es. ¿No? Entonces, es un engaño, es una mentira, es una demagogia, es un acto de terror lo que nos han dicho, libre mercado, libre comercio, pero hay 4 transnacionales de alimentos que controlan el mundo de los mercados. Alimentos hay en abundancia, en Costa Rica no porque dejamos de producirlos, pero hay una mala distribución de los alimentos. De ahí que nosotros decimos que este modelo neoliberal de libre mercado, de libre comercio, entre comillas, porque sabemos que no hay tal libre comercio, este discurso demagógico hay que destruirlo, hay que desbaratarlo. Hay que decir, no, hay productos, hay suficiente pan para darle de comer a todas las personas del mundo, lo que hay que hacer es una distribución justa y equitativa de esos alimentos.